No han quedado en pie los arsenales. Aunque no hubo víctimas fatales, las fuerzas rebeldes de Asia Occidental dejaron sin vehículos ni pertrechos a los soldados del Pentágono tras ataques con misiles emprendidos en las últimas horas, una situación que ha afectado los planes de Washington en Siria e Irak. Y es que tanto los ejércitos como los grupos irregulares se declaran hastiados del intervencionismo de la potencia del norte en el Medio Oriente, por lo que pretenden expulsar a los invasores. Para ello, han recrudecido las acciones que aceleran la salida de las tropas de Joe Biden de la región. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. A medida que pasan los días y mientras las pugnas en el Medio Oriente siguen su curso bajo el impulso del Pentágono, se incrementa la ira de los países de la región contra las fuerzas invasoras. En horas recientes, el odio de los países islámicos se ha hecho sentir contra una base militar de la potencia del norte en la provincia de Deir ez-Zor, en el este de Siria. Se trata de una zona rica en petróleo de la que algunos expertos aseguran que Washington se ha adueñado de forma ilegal. Lo cierto es que este fue el escenario de un nuevo ataque con misiles justo en las inmediaciones de la Aldea Verde, en el interior del campo petrolero de Al-Omar. El caso es que varios proyectiles alcanzaron una de las más importantes bases militares de las fuerzas invasoras de la potencia norteamericana. El fuego alcanzó diversos convoyes de camiones militares del Pentágono, cargados con refuerzo logístico que arribaba desde el vecino Irak en los últimos días. Se desconoce la magnitud de los daños en el emplazamiento o si hubo víctimas, pero lo que es cierto es que el inventario recién llegado no superó el ataque. Todo quedó destrozado. Se trató de la segunda embestida sufrida por estas instalaciones en una semana. Ya la base del yacimiento de Al-Omar había afrontado 3 ataques consecutivos con drones kamikaze en menos de una hora, 3 días antes. Fuentes citadas por medios locales atestiguaron que los sistemas de defensa aéreos del Departamento de Defensa de Washington no habían logrado interceptar las aeronaves no tripuladas. Desde hace semanas, diversas bases militares desplegadas en algunas zonas de Siria e Irak han sido objeto de ataques constantes. ¿Quién o qué grupos se adjudica la responsabilidad? Se habla en primera instancia de la resistencia islámica de Irak, que asegura que sus acciones forman parte del enfoque de resistencia del ocupante. Pero también es una respuesta al apoyo brindado por la gestión de Joe Biden al asedio que se comete contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. En todo caso, se cuenta que la ofensiva contra objetivos de la potencia del norte en Asia Occidental ya suma 3 bajas y 143 heridos tras 168 ataques contra objetivos militares de la nación anglófona. Señalan medios y expertos de la región del Medio Oriente que el apoyo militar y político de Washington a Tel Aviv en la avanzada contra Gaza ha generado más de 28.600 fallecidos y ha desatado el rechazo de las naciones de Asia Occidental, particularmente de Siria e Irak, contra la Casa Blanca. Empeora la situación que Washington mantenga unas 15 bases en territorio sirio sin el consentimiento de Damasco ni la aprobación de las Naciones Unidas. Siria, de hecho, anunció repetidamente esta presencia que calificó de ocupación. Por tanto, aseguró que la actuación de los militares de la potencia americana en su territorio y el subsiguiente saqueo de las riquezas, entre ellas del petróleo, podría incentivar la actividad extremista violenta y apuntar a desestabilizar el país. El despacho Oval mantiene silencio al respecto. Frente a ello, en enero pasado, el número de los ataques de la resistencia iraquí contra las posiciones del Pentágono en la región superó los 200 en solo 100 días, desde octubre de 2023, a un promedio de 2 ataques diarios. Por ejemplo, a finales de ese mes, la resistencia islámica en Irak, conformada por milicias antiextremistas, anunció en un comunicado que llevó a cabo un ataque a la base de Yarab al-Jir, en la provincia siria de Al-Asaka, y otro a la base ubicada en el campo de gas de Koniko, en la provincia siria de Deir ez-Zor, en un mismo día.
Pero además emprendió un tercer ataque contra la base militar en el aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. Para la primera semana de febrero, la resistencia iraquí atacaba una base ilegal en el este de Siria, con la que elevaba a 130 los ataques de la alianza contra las tropas invasoras en Irak y Siria. Para la segunda semana de febrero, la cadena qatarí Al Jazeera informaba de una nueva serie de ataques de la resistencia iraquí, esta vez con drones y cohetes, contra las bases ocupadas por fuerzas extranjeras en Al-Tanif y en la aldea de Ash-Shasriya, ambas en Siria, y también en Ain al-Asad, en la provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak. Estas operaciones de la resistencia de Irak siguieron al masivo ataque de las fuerzas de Washington contra más de 85 objetivos en Irak y Siria, utilizando 125 municiones de precisión. El despacho de Lloyd Austin celebraba que su ofensiva dejó 13 bajas y 30 heridos entre las fuerzas enemigas. De hecho, el Comando Central, o US CENTCOM, por sus siglas en inglés, llevó a cabo los bombardeos en varias áreas en lo que describió como una respuesta a un ataque contra su base en Jordania, donde fallecieron 3 militares del país anglófono. Estos ataques se consideran una violación a la soberanía iraquí, socavan los esfuerzos del gobierno iraquí y representan una amenaza que arrastrará a Irak y a la región a consecuencias imprevistas, cuyas repercusiones serán desastrosas, así afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes, Yahya Rasul, en un comunicado. Y mientras los ejércitos y los milicianos hacen lo suyo en el campo de batalla, el Parlamento de Irak efectúa acciones políticas para expulsar las fuerzas invasoras. En última instancia, los legisladores ratificaron la vigencia de la ley suscrita en 2020 que ordenaba al gobierno sacar al ejército extranjero que permanece en suelo iraquí desde el año 2003, con el inicio de la Operación Libertad del Pentágono. Señala el diario español El País que aunque el fin de esa operación en Irak, ordenada por el entonces presidente George W. Bush, se declaró de modo formal en 2011, en la práctica la lucha continuó. Hasta hoy permanecen 2.500 soldados de Washington en el país árabe. La situación sigue causando fricciones diplomáticas entre Washington y Bagdad. Asimismo, a principios de mes, Irak denunciaba que los recientes ataques aéreos del ejército de Joe Biden contra objetivos en Irak y Siria constituían una violación a la soberanía. En tal sentido, reiteraba que habría repercusiones desastrosas en la región. Los expertos no dudan que la alerta de los iraquíes ya esté viendo luz y que los más recientes misiles dirigidos contra bases ilegales en Siria sean parte de una nueva fase de operaciones para deshabilitarlas, pues mantienen en conflicto a amplias zonas sirio-iraquíes, lo que han exacerbado la actividad de los grupos rebeldes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.